significa Dios es soberano? Estamos viendo. Y analizamos un poquito que Dios no endurece corazones. Eso lo vimos el domingo, ¿verdad? Dios no endurece corazones. Vimos que Faraón endureció su corazón por el engaño del pecado. Vamos a Hebreos capítulo 3. Pequeño repaso, Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas, o no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan pagando en su corazón. Luego el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjense, la incredulidad es un corazón malo. El Espíritu Santo dijo que la incredulidad era un corazón malo. A veces se cree que el corazón malo es una persona, es que fulana persona mató a su tamo, ¿no? Es que tiene un corazón malo. Pero la palabra dice que el corazón malo también son los incrédulos, no nada más los que matan. Los incrédulos. Luego dice, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, fíjese, por el engaño del pecado. Así es que el Espíritu Santo dice que el que se endurece su corazón, es por el engaño del pecado. La gente no endurece su corazón. ¿Por qué? Porque se ha pensado que Dios es su soberanía. En su soberanía Dios que endurece a ciertas personas para que no crean en el Evangelio, para que no crean en Cristo, que Dios endurece corazones. En la soberanía de Dios hemos visto tantos casos y estamos viendo casos tan importantes donde hemos comprendido que Dios nunca endureció el corazón de Faraón. Si nos regresamos a Romanos capítulo 9, versículo 18, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Fíjense cómo dice Romanos 9, 18. En este texto bíblico se han basado muchas religiones para dar a entender que Dios endurece a la gente. Si alguien no se ha acercado a Dios es porque ellos creen que Dios les endurece a ellos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cada quien se endurece por el engaño del pecado. Es decir, si la gente está cometiendo errores, se endurece por eso y dejan de creer en Cristo Jesús. La mayoría de las personas que están por ahí delinquiendo, cometiendo delitos, la mayoría de ellos, conforme cometen los delitos, se van endureciendo más y más, y su vida se va haciendo, o se va alejando de Dios. Yo conozco personas que conocí cuando estaba joven, es decir, hace 3 años. Entonces, fíjese, los conocí y ahora los conozco haciendo actos incorrectos, malos. Sin embargo, me doy cuenta que su corazón se va alejando de Dios, se va alejando conforme la gente va haciendo cosas malas, conforme la gente va cometiendo errores, se van alejando de Dios. La voluntad de Dios es que todos nosotros nos volvamos a Él. Y cuando se endurece la gente, endurece su corazón por el engaño del pecado, se aleja de Dios. Pero Dios no es culpable de que esas personas se endurezcan. Dios no es el culpable. Sin embargo, en el cristianismo, a lo mejor ustedes no han estado en el cristianismo antes, como habían estado, pero quiero decirles lo importante. Se va a encontrar con personas religiosas que le van a decir que Dios endurece corazones, que había gente predestinada para no ser salva y que Dios les endureció su corazón. Basándose en Romanos 9:18, dice que Él tiene misericordia, de manera que de quien quiere tiene misericordia, quien quiere endurecer, endurece. Basándose solamente en ese texto bíblico.
Pero si nos vamos a analizar Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 2. Obviamente que ese texto bíblico de Romanos 9:18 es un texto bíblico que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a algo que ya sucedió en el Éxodo, algo que se dijo en el Éxodo y Pablo lo estaba otra vez retomando. Antes de irnos a Éxodo, quiero que anote por ahí en Romanos capítulo 9, versículo 18, pero quiero que lo anote en una traducción que se llama la traducción Palabra de Dios para Todos. Por ahí la traen, fíjense. Alguien trae por esa Biblia que es la que traemos y prestamos. Romanos 9:18. ¿Quién la trae por ahí? ¿No lo trae? Escuchen las Biblias. Bueno, Romanos 9:18 dice en la Biblia o la traducción que se llama Palabra de Dios para Todos. Así tradujo la palabra de Dios para todos. Entonces, Dios tiene compasión de quien Él quiere tener. Luego dice, y también es duro con quien Él quiere ser. Fíjense, ya no dice que Dios endurece corazones, dice el texto bíblico de Romanos 9:18 dice que Dios endureció o endurece corazones. Que la traducción Reina Valera, que a lo mejor la trae usted, no sé qué traducción trae, pero yo quiero decirle que la palabra de Dios para todos, la traducción o la versión esa, nos habla de que Dios es duro con quien Él quiere ser. Nos está hablando de que Dios es duro con las personas, no que endurece los corazones. ¿Me explico? Cuando tenga oportunidad, chequen las Biblias que trajo por aquí. Se llama Palabra de Dios para Todos. Dice que Dios es duro con el que Él quiere ser duro. No está diciendo que Dios endurece el corazón. Todo lo contrario, como dice la Reina Valera y otros, que Dios endurece corazones. Vamos ahora sí a Éxodo capítulo 9. Así es que si su tatarabuelita no creyó en Dios, no fue porque Dios no lo llamó, como dice, este no es mi tiempo de acercarme a Dios, dice mucha gente. Es que no es mi tiempo, no me siento bien para acercarme a Dios. Y ellos se alejan de Dios porque creen que no es su tiempo. Y muchos dicen, es que yo creo que Dios todavía no me ha llamado para acercarme a Él. Fíjense, creen que Dios nos está llamando. Y sí es cierto que Dios siempre hace labor para que la gente se acerque. Pero la gente cree que cuando sea su tiempo, es decir, para ellos el tiempo de Dios depende de Dios y no de ellos. ¿Me explico? Pero yo quiero decirle que el tiempo depende, obviamente, porque Dios nos manda su palabra, pero el tiempo depende de que nosotros decidamos por su palabra, decidamos por Jesucristo. Nosotros decidimos por Jesucristo. Éxodo capítulo 9. Versículo 12. Fíjense, de aquí lo tomó el apóstol Pablo, tomó ese texto bíblico para decir, según Reina Valera, o sea, según lo tradujo Reina Valera. Reina Valera dice que el apóstol Pablo dijo que Dios endurecía al que Él quería. Sin embargo, Éxodo 9:12, según la Reina Valera 60, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, fíjense, y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero ese mismo texto bíblico de Éxodo capítulo 9, versículo 12, cuando usted tenga oportunidad, verifíquelo en la Biblia Latinoamericana 95. Dice, pero Yahvé mantuvo a Faraón en su ceguera. No dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La Biblia Latinoamericana es una Biblia católica muy buena en la traducción esa. Pero esa traducción, fíjense, dice, pero Yahvé, es decir, Dios mantuvo a Faraón en su ceguera. Lo mantuvo no significa que lo endureció, ¿sí me explico? No significa que Él endureció el corazón. Es decir, Dios no endurece los corazones. Dios a lo mejor mantuvo que permitió que Faraón estuviera más tiempo con el corazón endurecido.
Y usted dirá, pues eso qué me interesa.